Ya tenemos en pantalla la ponencia Prevención y manejo de fitóftora en cítricos, claves para una producción saludable y rentable. Bienvenido, doctor Julio Borbón. Señores, buenos días. Realmente me han dejado con una gran tarea y un compromiso. 24 de abril, día histórico para nuestra República Dominicana. Aún más, comenzar un evento como este, cosechando, porque la firma de un acuerdo del clúster de Limón con el Banco Agrícola es un gran logro y un gran triunfo. Realmente, ser el primero, esto implica el compromiso de que todos ustedes todavía permanecen aquí y debo hacerlo bien. Me recuerda la expresión que me acaba de decir Miriam Guzmán, me voy, porque a ti sobre fitopatología y fusarium yo te puedo enseñar. Y eso es verdaderamente lo que aquí va a ocurrir. Por eso es que yo quiero que ustedes entiendan que no vengo a enseñarles, vengo a recordarles cosas que ustedes saben, pero que en el transcurrir de su misión cotidiana se olvidan y de cuando en vez y de vez en cuando hay que recordárselo. Es como aquello que nosotros hacemos cuando andamos en nuestra autopista y vemos un accidente. El sentido común automáticamente reducimos la velocidad, pero 2 días después comenzamos a marchar y a correr de la misma forma. O como dicen ustedes los dominicanos, cuando se dan un humo, al día siguiente dicen, no bebo más. Entonces eso es lo que ocurre con esto, que nos sometemos a la cotidianidad y nos olvidamos que real y efectivamente tenemos que estar pendientes con la cosa del qué hacer. Mi hermano Félix Bautista me ha puesto el compromiso ante ustedes, que saben un poco más que yo de esto, de trabajar la prevención y el manejo de una de las tantas enfermedades que lo agobian ustedes en el quehacer para obtener una, pero lo poco que soy se lo debo a este consorcio citrícola, porque siendo un inver en mi profesión me acogieron y me dieron la confianza de que acompáñame para resolver los problemas fitosanitarios de la citricultura dominicana. Pero nada, vean ustedes que nosotros en esa época hablábamos de 4 zonas productoras, Plantaciones del Norte, Consorcio Citrícola Elete, Consorcio Dominicano, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy tenemos nosotros ya el país realmente convulsionado con las plantaciones donde quiera produciendo. Pero ese mismo incremento en la producción traen como consecuencia el incremento de los problemas fitosanitarios, a los cuales hay que tenerle mucho cuidado. Y uno de ellos, verle que vamos a tratar aquí la fitóftora, pero yo digo planta enferma, y eso es algo que nosotros en nuestro quehacer y en la plantación decimos mi planta está enferma, pero realmente si nos ponemos a definir lo que es la planta enferma, es obviamente, y lo hago para que lo diferencien de enfermedad y daño, porque cuando nosotros hablamos de enfermedad se establece una relación permanente con el agente causal y la planta. Entiéndase el hongo, la bacteria, el virus, el nematodo, lo que fuese, contrario al daño que hay un daño inmediato. ¿Y por qué hago esa salvedad que es lo que ustedes conocen de la diferencia de una enfermedad? Porque eso es importante para la toma de medidas de control. Algo más de lo que ustedes saben y tienen que vivirlo a diario. Nosotros en el área de protección vegetal y particularmente en lo que tenemos que ver con enfermedades, nos circunscribimos
a lo que le llamamos el triángulo de la enfermedad, que ustedes lo conocen. Y es muy sencillo. El primer vértice de ese triángulo, ustedes lo conciben en lo que son el hospedante, y en este caso, los cítricos. Y obviamente para que esa enfermedad se dé, tiene que haber una condición climática que esté adecuada para que realmente se manifieste la enfermedad, que en este caso estamos hablando de la gomosis. Y el patógeno, que como vamos a señalar más adelante, le creamos o tenemos que combatir las condiciones que no sean adecuadas para que se pueda desarrollar. Si cerramos ese triángulo, cada uno de esos vértices, ustedes pueden darlo por un hecho que la enfermedad se va a manifestar. Y como repito, en este caso, la gomosis y la fitóstora. No lo voy a llevar a la escuelita, ni le voy a dar recordatorio de cuáles son los tipos de hongo y cada uno de ellos, dónde se enmarcan. Ustedes me van a excusar, pero la tecnología y el nerviosismo me ayudan a estar pasando la lámina así. Ustedes, puede haber alguien, y con esto no quiero impresionar a nadie, pero en el área de nosotros tenemos diferentes clases de hongos: ficomicete, ascomicete, basidiomicete, deuteromicete, pero cada una de esas clases, y esos nombrecitos que suenan raros y bonitos, tienen su particularidad. Y en esa clase que ustedes ven ahí, los ficomicetes, lo más trascendental y lo más común es la humedad. Y quiero que lo recuerden, la humedad, porque a partir de ahí, antes de tomar cualquier medida de control, es donde nosotros nos vamos a concentrar. Tiene muchísimas otras características. Si yo estuviese trabajando con los productores de tabaco, en lugar de sombrear y destacar el medio ambiente o la condición ambiental, destacaría que atacan en esta clase de hongo en vez de la hoja. ¿Por qué? Porque los productores de tabaco, en el caso que nos concierne el Peronospora tabacina o el moho azul, tienen que tener muy en cuenta que ese hongo ataque en vez de la hoja, y para la medida de control tiene que dirigir la aplicación de ese fungicida hacia esa área. Ese no es el caso de nosotros. El caso de nosotros es tener en consideración la humedad. Entonces, ya conociendo de la humedad, ustedes como productores hacen lo que tienen que hacer, o sembrar en comellones o evitar que se concentre esa condición ambiental de exceso de agua en la raíz, en el tronco. Ya hice mención de los principales géneros de hongos que atacan este cultivo. Varios de ellos, simplemente quiero destacar a los que me han enviado acá a conversar con ustedes. La gomosis, que de las tantas especies de ese género, una de ellas es, de los tantos géneros que hay de esta clase, está el Phytophthora. Como le dije anteriormente, es uno de los más importantes. No minimicemos que existen otros, que a veces nosotros nos cuidamos o nos concentramos en el más importante y descuidamos el otro. Ahí ustedes tienen la mancha grasienta, el Mycophyllella. Ahí tienen ustedes, ya se hizo mención de la antracnosis, que en otras ocasiones también hemos hablado de ella, que es el coletótrico, y así sucesivamente. Pero hablemos un poquito del Phytophthora, porque es uno de los más importantes. Gracias a mi tocayo Julio César, que me permitió utilizar su imagen de eso que es lo más destacable de la gomosis. Y como su nombre lo indica, es la secreción de una especie de goma que es bastante característica y distintiva, y lo que nos permite a nosotros, dentro de las pocas enfermedades que tenemos causadas por hongo, identificar. Porque decimos que el signo es prácticamente visible. Cuando hablamos de la epidemiología de la gomosis, reitero, debe concentrarse en pensar suelo, porque dentro de esa clase de hongo, y particularmente el Phytophthora, es un hongo de suelo, al igual que otros. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención para nosotros hablar. Y como dijimos con anterioridad, que estamos abocados a la lluvia, a la humedad de suelo, ya sea por lluvia o por los sistemas de riego, eso también debemos.
Cuando hablamos, una de las condiciones que requiere este hongo para tener eficiencia en el ataque de la planta de los cítricos, la temperatura en la cual oscila de manera óptima está entre los 18 y los 24. Y si eso lo ponemos y lo conjugamos conjuntamente con lo que se establece en el cultivo, coincide. Donde está la temperatura óptima del cultivo, está la temperatura óptima de quien me va a atacar. Ahí va el hongo, en este caso, ganando. Este hongo, como es de suelo y el suelo está muy cerca a lo que se mencionó con anterioridad, el portainjerto, como decía Juanito, en cuál de ellos tú quieres que te muera, independientemente de cuál, si le hacemos daño, vamos a tener la puerta de entrada. Y por eso es que hacemos mención acá, que hay que tener cuidado con los daños que se puedan causar a nivel del tronco. Esa imagen la quiero dejar ahí y en alguno de la mención que voy a hacer de los síntomas va a ser un poco reiterativa. Por herida o daño, porque obviamente las labores culturales causan herida y eso es uno de los que más se tiene. En consecuencia, vamos a ver la exudación y cuando vemos la exudación, entonces va a haber la manifestación de la clorosis. Retrocedo. Y les recuerdo lo que quise definir como enfermedad, contrario al daño. Cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de una interacción permanente del agente causal con el hospedante, nuestro cítrico. Cuando vemos la clorosis, señores productores, entiendan que ya ha habido todo un recorrido de esa interacción que le manifiesto. No queriendo, pero sí queriendo recordarle que ya hubo lo que nosotros le llamamos la inoculación, la germinación, la penetración, la infección, la reproducción, la liberación, para que es cuando ustedes van a ver esa clorosis. Contrario a los daños, no actúen de manera proactiva, sino de manera reactiva, sino proactiva. Y obviamente, si el daño está a nivel de tronco, va a obstruir la función básica del floema, que es la elaboración, el traslado de la savia, se va a debilitar las plantas, no vamos a llegar a las 25 toneladas, nos vamos a quedar en menos de ahí, y eso va a provocar todo como consecuencia de que el árbol va a morir, fruto de la necrosis. Eso también lo vamos a ver, no solamente como me concentré a nivel del tallo o del tronco, sino que afecta a lo que ustedes no quieren que se afecte, que es real y efectivamente el producto final que nosotros queremos tener, que es el fruto. También eso se ve afectado. Si esta enfermedad, como reitero, está a nivel del suelo, a nivel del tronco, se ve ayudada por otros agentes, como es el caso. No creo que actualmente exista mucho del problema, me dijeron que sí, del diaprepe, pero eso fue una de las cosas que se tuvieron en cuenta en los años que se establecieron las plantaciones del Consorcio Cítrico Dominicano. Como era una herencia de la caña de azúcar, teníamos nosotros diaprepe, y ahí sí teníamos nosotros que combatir tanto lo del diaprepe para que no hiciera daño y consecuentemente no fuera una puerta de entrada al Phytophthora que estaba ahí. Manejo integrado de la gomosis o de los cítricos. Fíjense ustedes que lo primerito y lo más fácil es nosotros evitar que llegue la enfermedad. ¿Y cómo evitamos? Haciendo uso de un recurso que tenemos, el recurso legal, la medida cuarentenaria. Nosotros somos muy dados a las importaciones de material vegetativo para la propagación. Tómense un poquito de su tiempo y vean de dónde procede ese material. Si tiene realmente las condiciones para la producción adecuada de esa planta. Porque, ojo, si ustedes se dan cuenta de un problema sanitario, o en este caso fitosanitario, a los 4 años, realmente tarde. Y la inversión que han hecho no va a haber forma de ustedes sacarla. Y el otro caso que para mí
es lo más importante, son las prácticas agrícolas o las prácticas culturales, que la tenemos a diario, pero hacemos caso omiso y no queremos nosotros dedicarnos a ella, sino que nos vamos por la tarea más fácil y más rápida, que ante una enfermedad determinada recurrimos a uno de los tantos métodos de manejo de enfermedades, que es el control químico, que lo vamos a mencionar. Pero el control cultural, hasta los centros de investigación de reconocimiento en el país lo destacan. Utilizar la calidad de la plántula que usted va a utilizar, los patrones adecuados, si no son resistentes, por lo menos que sean tolerantes. Y lo que mencioné con anterioridad y le mostré una gráfica, el problema es la humedad. Sembremos donde sea permitido en camellones. Fíjense ustedes que una de las actividades que a diario utilizan Rafaelito y su hijo son la famosa poda, pero recuerden que esa poda, ya sea de mantenimiento por requerimiento propio del cultivo, como lo que uno lo visualiza, poda sanitaria para eliminar aquellos focos de infección o de inóculo primario, debemos tenerlo y es una de las recomendaciones. Ahí lo van a ver más adelante de manera muy específica. Ya se hicieron mención, pero esto es simplemente un recordatorio que para el establecimiento de una plantación de cítrico lo van a ver también en detalle cuáles son las condiciones y las características del suelo. La fertilización equilibrada, no en exceso de ninguno de los demás elementos, particularmente el nitrógeno, porque lo hace un poco más susceptible, no tanto al Phytophthora, sino a otras enfermedades. Está el caso del drenaje y los riegos, porque ya insistí en que este hongo, el Phytophthora y la gomosis, una de las principales condiciones es el exceso de humedad. El marco de siembra, pensamos en la cosecha, pero también cómo crearle condiciones que no sean adecuadas. Y el control de maleza, que puede servir para permitir el exceso de humedad o el reservorio de otras enfermedades. Si esos son, como decimos nosotros, pinceladas de lo que le dije en principio, no enseñarle, sino recordarle qué tienen que hacer. No he tenido mucha experiencia, pero hay algunas plantaciones que utilizan una especie de cobertura y por eso quise ponerle esa lámina de esa especie de oca o vinagreta que le llaman, como para cubrir el entorno del tronco, de manera tal que durante la lluvia o regadío evitar la salpicadura, y si hay hongo de suelo, esa salpicadura no va a llevar la espora o las esporas del hongo y causar la infección. El otro método, que tampoco yo voy a entrar en mucho detalle, es el control químico, que reitero, es el último método al cual nosotros debemos de recurrir. Recuérdense que tenemos para un buen manejo el legal, las prácticas agrícolas, el control biológico, también tenemos el control físico y ya por último el control químico, pero si fuese necesario también lo van a tratar con Julio César en detalle, los efectos de cada uno de lo que más se menciona, como el metalazir, el fosfetidal. Pero en el caso del control químico, y gracias a Humberto por permitirme usar su lámina, es no únicamente qué ingrediente activo o qué producto comercial voy a utilizar, sino el programa de aplicación de esos productos. Porque ya en la experiencia de ustedes tiene que el reiterativo uso de una misma molécula con un mismo ingrediente activo va a traer problemas de resistencia. Entonces ahí hay que hacer un estudio, no un estudio, sino convivir con la experiencia de cuál usarlo, cuándo usarlo y cómo usarlo en el control químico, porque eso es una de las medidas que más costo tiene. Y si tienen un mayor costo, usted lo que tiene que buscar es la eficiencia de la medida que va a tomar. Vamos a hacer un recuento de algunas medidas preventivas. El antes de. El antes de, voy a establecer una plantación. Bueno, voy a recurrir a quién me va a proveer esa planta. Señores, no inventemos, por lo menos aquí en su país,
en la República Dominicana, ustedes saben quién produce planta de calidad. Usted tiene que buscar la experiencia de los viveristas tradicionales, porque como le dije en principio, si la falla la detecta 4 años después, usted fracasó. Porque 4 años después, usted lo que tiene que estar pensando en el retorno de la inversión que hizo. Entonces, vaya donde los viveristas. Y nos conocemos todo, porque ellos le van a proveer de las orientaciones y esté seguro que le va a decir que ese patrón es tolerante o ese patrón es resistente. Si ya al momento de sembrar, le dije y les reitero, humedad, los ficomicetes y este caso de Phytophthora, lo que le gusta es la humedad. Preparación adecuada de suelo, en este caso el drenaje, y con relación volvemos a la tolerancia o la resistencia de la variedad que usted va a utilizar. Pero si ya después de eso tenemos nosotros nuestra plantación establecida, vuelvo a insistir, con Rafaelito y su equipo, la poda equilibrada, pensando en lo sanitario y en lo de mantenimiento. Y hago este llamado acá a las lesiones que se dan a nivel de tronco con la gomosis. ¿Por qué le llamo la atención? Porque se da mucho el hecho de provocar el raspado de donde está la lesión. Pero si ustedes observan algunas de las orientaciones que se dan, y particularmente en algunos de los videos, cometen el error involuntario de quitar el material, pero tirarlo al suelo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Que el material que estamos quitando, la fuente de inóculo que tenemos en el tronco o en el tallo, lo estamos poniendo en el suelo. Y le digo que en el suelo hay materia orgánica y ahí sobreviven el hongo. Y entonces tenemos de nuevo el ciclo. No es que hagan el raspado, no es que hagan el tratado, pero van a tener que, para tomar esa medida, adicionarle un complemento. Andar con una bolsita donde el material que usted va a tirar, trate de sacarlo del campo. Se van a caer algunas, pero es la menor de las cantidades. Ya quisiera hacer una reflexión, y es lo que en ocasiones anteriores he dicho. El mejor control de una enfermedad es cuando usted puede tener la información de que va a llegar. Eso se usa mucho, por lo menos, a nivel de enfermedades foliares, como el caso de Mycophyllella fingiensis o la cigatoca negra. Pero esa predicción usted la obtiene, sí y solo sí, si en el pasar del tiempo y de los años usted hace un registro en su plantación de cuáles son las condiciones que se dan, particularmente de humedad, temperatura y humedad relativa. No me voy a circunscribir a un registro muy sofisticado, pero ya en la actualidad una hoja de Excel y acompañado de su hijo, de su sobrino, su nieto, le puede llevar esa información que a los 10 años, usted va a decir, eso es mucho, no, pero usted tiene que comenzar. Van a tener una información que le va a decir, este año, bajo estas condiciones, se va a dar este tipo de enfermedad. Y si usted logra hacer ese registro de esas informaciones, va a tener el manejo más adecuado de la enfermedad, y no solamente de gomosis, sino de cualquier otra enfermedad. Y en consecuencia, vamos a seguir con lo que dice mi hermano Félix Bautista, luchando y logrando el incremento de la tonelada de limón que estamos logrando. Vamos a alcanzar las 50 toneladas, vamos por 25 o 30. Eso lo va a lograr con ese paso. Actuemos como aquella persona que se dedica a la gestión y la expresión de las actividades en su plantación de cítricos. Pero le llama la atención que esto se hace obviamente con un propósito de obtener un beneficio económico. Pero para usted obtener ese beneficio económico, usted tiene que partir del conocimiento que propiamente usted tiene. Y si no lo tiene, vayan al clúster de limón, porque usted yendo al clúster de limón van a tener la asistencia técnica que van a potencializar su conocimiento y habilidades. ¿Para qué? Para optimizar la producción,
para optimizar la distribución y lo que ustedes quieren, tener una mejor comercialización de su limón. Actuemos entonces en consecuencia como verdaderos productores agrícolas. Actuemos como verdaderos productores agrícolas. Muchísimas gracias.